no están creciendo. Le vamos a hacer una pequeña autopsia eclesiástica a las iglesias. Sí. ¿Por qué? Primera razón, vamos a ver. Ojalá nos ajuste el tiempo. Ojalá que nos ajuste. O vamos a dejar otro segundo programa para más adelante, sí. Debido a esto, la membresía está... Bueno, ya lo había leído esto. La falta... ¿Por qué? ¿Por qué? Número uno, ¿por qué no crecen las iglesias? Falta de visión. No hay propósitos claros en el pastor. No hay creatividad. Es más, hasta sin revelación divina de lo que Dios quiere en dicho año para su congregación. La falta de visión está llevando al pueblo al conformismo. Mucha rutina en las reuniones, poca inversión de métodos, tiempo y dinero en la preparación de sus líderes, músicos y salmistas. La visión nos dice cómo, dónde, cuándo, cuántos, por qué, para qué. Es más, no hay dedicación de tiempo del pastor hacia sus ovejas. No saben qué padecen, cuáles son sus anhelos y dónde dones, ni los promueven a desarrollarlos. La falta de visión trae falta de dirección. Ok, interesante. Primer punto, falta de visión. Mencionó elementos buenos ahí que creo que sí, es están... que por eso trato de resumir y entrar al meollo, porque podemos hablar de visión aquí. No, realmente estamos siendo muy rutinarios. Empezamos un año y el pastor no sabe qué va a hacer ese año en su iglesia. No tiene un propósito. Me gustó el pastor Elmer López, ¿verdad? De casa, la iglesia ahí donde tengo cobertura. Él dijo, este año vamos a tener tantos bautizados. Y habieron bautizados, ¿verdad? Se lo propuso, ¿verdad? Había una meta establecida. Año de cambio. Y he estado viendo un cambio, de hecho, yo en la iglesia, ¿verdad? Y lo bendigo al pastor Elmer, a su esposa, que nos deben de estar viendo. Es su cobertura espiritual. Correcto, sí. Actualmente. Entonces, yo he visto un cambio espiritual. Hay un mover bonito. La gente está perseverando. Y creo que si seguimos así, algo va a ocurrir. Según yo me dispongo, según yo visiono, según yo me emprendo como pastor, ¿verdad? Así Dios me va a ir dando también a mí. Y entonces, ¿cuántos miembros hay en la iglesia? Actualmente no sé, y no sé si esté en condición, pues no sé si eso el concilio lo mantenga internamente, pero yo veo ahí congregándose todos alrededor de unas 100 personas. Unas 100 personas. Sí. ¿Verdad? Sí. Ya congregándose todos, ¿verdad? Que algunos un día, otro día. Entonces la falta de visión es lo que nos está impidiendo, ¿verdad? Es que no hay visión, porque la visión me dice a mí a dónde voy. Por ejemplo, la visión es verse más allá o dentro de determinado tiempo cómo me voy a ver. Ir al futuro, verlo, sí. Como dice el licenciado Rudy Álvarez, venir al presente, ¿verdad? Y con la disciplina, esfuerzo y trabajo, realizar lo que yo vi en el futuro. Entonces, por eso digo aquí, ni en dicho año hay pastores que no saben qué Dios quiere ese año. Cuando Cristo empezó su evangelio, Lucas 4, él dijo a predicar el año de la buena, a declarar, a proclamar el año de la buena voluntad, ¿verdad? Entonces, año agradable. Entonces, mire qué año. Entonces, y Cristo dijo ahí, antes de continuar esa profecía bíblica, porque lo otro era para después, ¿verdad? Y hablar donde habla acerca de la ira de Dios que todavía no ha venido. Entonces él dice hasta ahí, hoy se ha cumplido esta escritura, ¿verdad? Él no siguió leyendo porque eso sigue después. Él es el cumplimiento del año agradable, porque el día de la ira no es el año agradable, ¿verdad? Es ya la palabra lo dice, la angustia de Jacob, etcétera. Sí. Entonces Jesús traía una visión bien clara, y por eso cuando él muere en la cruz, él dijo, consumado es. ¿Verdad? O sea, y Satanás trató de tener la visión, pero Jesús se empeñó en la visión y en la comisión. Ahora, Dios nos ha dado una comisión o una misión a nosotros, y de predicar el evangelio a todas las naciones, ¿verdad? Esa es la misión que embarga a pentecostales, adventistas, bautistas, presbiterianos, etcétera. Pero Dios nos da una visión diferente. Algunas iglesias a través de las familias, trabajan mucho con familias, otros a través de métodos de enseñanza, otros a través de niños, de caballeros, como departamentos internos, pero a veces la visión de una iglesia está enfocada en una área, ¿verdad? Entonces, Dios da visión, porque la creación está llena de diversidad. Entonces Dios le da una visión a cada quien. Dios le dijo a Habacuc, capítulo 2 de Habacuc, escribe en tabla la visión. Y es una visión que él pide, una revelación.
El versículo 1 dice, estaba inquieto, me puse, me inquieté y quise escuchar a Dios que él quería. Entonces Dios le da una visión y dice, escribe esta visión. Y se la da a Habacuc, ¿verdad? Ahora, ¿puede un pastor replantearse? Es decir, si no está enfocado en qué es lo que quiere, lo que yo le decía al inicio, si la visión de él era continuar con la misma cantidad de personas que tiene ahí y fundar otras iglesias en otros lados, eso es una visión también, ¿verdad? Sí, está bien si un pastor tiene la visión de extenderse, porque muchas iglesias locales no se extienden porque el pastor está ocupado levantando quizás y esa es la visión que Dios le ha dado, ¿verdad? Correcto. Abrir obras en otros lugares. Sí, pero la pregunta es, ¿qué tan saludable está mi iglesia local? Porque yo conozco pastores que están abriendo iglesias y nueva iglesia, pero su iglesia todavía no está sana. Todavía no está bien estructurada. Entonces, está haciendo entonces el pastor una labor apostólica, es decir, correcto, está abriendo, está levantando, pero no pastoral, pero descuida un poco el área pastoral. Sí. ¿Verdad? Sí. Ok, entonces es un poco complejo entender eso. Quisiera hablar desde la visión porque tenemos que ser muy prácticos con la visión, ¿verdad? No se necesitan muchos métodos, etcétera, aunque hablamos de métodos, pero sí yo quiero crecer. ¿Qué me ha estado impidiendo a mi crecimiento? ¿Verdad? Cerramos el año, ni un miembro bautizado hubo. Y cuando no hay bautismos en una iglesia, eso me está midiendo a mí que no estoy creciendo. Eso mide el estado espiritual también de una iglesia. En gran parte, no en todo, ¿verdad? Pero en gran parte. Porque también la Biblia dice que en los últimos tiempos la maldad iba a crecer y la gente no iba a querer mucho del evangelio, ¿verdad? Pero la Biblia sí profetiza también un tiempo de avivamiento y de predicación. Entonces... ahora, que estamos comisionados a predicar y a bautizar, eso sí. Correcto. O sea, es parte de la misión. Es parte de la misión que se nos ha dado. La visión es cómo lo voy a llevar yo a avanzar en su vida y santidad y madurez espiritual y a crecer en su vida espiritual. Sí. Entonces, hay miembros que no han crecido porque el pastor no crece. Totalmente. La gente, la membresía es según lo que es el líder, el pastor, totalmente, ¿verdad? Ellos siguen la visión, la actitud, la conducta y la preparación del líder. Si el líder es exigente, disciplinado, es trabajador, es amplio, es emprendedor, la iglesia lo va a hacer también. Entonces, cuando viene gente inconversa, microempresarios, empresarios, preparados, y vienen, ellos quieren encontrar en nuestra iglesia un pastor igual. No solamente una buena predicación, todo, porque se necesita Dios tuvo que utilizar a Pablo para testificar a Roma y hablarle al rey Agripa. Por la preparación que tenía Pablo. Por eso lo buscó a él. Si no fuera Pablo, no tuviéramos más de, creo, 14 epístolas de él, ¿verdad? 12, 14 epístolas de él. Entonces, y él era el perito arquitecto, o sea, el fundamento de la explicación de hechos y de la palabra Pablo es el que da un gran realce, ¿verdad? En sus cartas. Por otras razones ahí, amplias. Ok, pero fíjese lo que usted me está diciendo... parte de la visión entonces es la preparación. ¿Cómo me preparo yo? Sí, el pastor. ¿Verdad? Yo hablo aquí la creatividad en la iglesia de nuestras reuniones. Mucha rutina. La gente de la iglesia, por eso digo al principio, la gente entonces está conforme, está estancada, hasta sensible al pecado. Porque como no hay avivamiento en nuestra iglesia, no hay creatividad, no hay dinamismo y otras cosas que nos impiden, que lo tengo aquí, que nos impiden ir hacia ese avivamiento, ese dinamismo y a esa creatividad, ¿verdad? Por eso, entonces, la gente que está en el mundo va a un lugar y tiene karaoke y un buen cantante y un pianista. Viene a la iglesia, no la encontramos. Cuando hay buenos músicos y gente con mucho talento. Entonces pienso que el pastor debe ser creativo en invertir su dinero de la iglesia en el crecimiento espiritual y en los dones de la iglesia. No compramos instrumentos porque no hay músicos. Es todo lo contrario. Compro un instrumento para que pueda haber un músico motivado, sino poder comprarse un instrumento. Vamos a invertir 1,000 empiras, un ejemplo mensual, para preparar a músicos y pagar a músicos que vengan a formar. Es parte de una visión. Doy tan solamente ejemplo, porque algo que trae mucho obviamente a una iglesia es el tabernáculo de David, la adoración.
dentro de la iglesia. Y nótese que las iglesias crecientes están bien organizadas en esa área musical y eso tiene una gran influencia. No vamos a decir que es el centro, pero tiene una influencia que nos lleva también al crecimiento. Aparte que activa los dones dentro de la iglesia. Sí. Activa a la gente dentro de la iglesia, los músicos. Pero llegan las personas a nuestra iglesia, nos les preguntamos qué les gustaría hacer, cuál es su área que sienten que Dios lo ha llamado. No estamos preocupados por ello. Solamente el pastor asume que ellos van a predicar al púlpito y que luego, eso lo enseño en el manual de homilética, ¿verdad? La gente va a tomar la aplicación por sí sola, ¿verdad? Entonces yo debo hacer una parte también. La gente debe sentir su llamado a servir a Dios, pero yo debo de buscar a la gente, debo de prepararlos. Y como hablo en un punto que no hemos entrado ahí, ni sé si vamos a entrar, sí, pero entonces los celos ministeriales entre pastores hacia sus líderes, a la gente que se está preparando, a gente que Dios está utilizando dentro de nuestras iglesias, nos está estancando totalmente. Entonces la visión me lleva a mí a poder ser más sensible, a saber en qué voy a invertir, ¿verdad? En saber cómo tratar a la gente. Entonces, cuando estoy estancado, critico a las iglesias que crecen. Y aquí van al punto. Sí que crecen porque esos ya dejaron la sana doctrina, sí, esos son... Porque ahí permiten de todo. Sí, ahí miren cuánta gente ahí. Entonces, muchas veces es un efecto de frustración y de fracaso, y que nos lleva a la envidia. Porque sin duda alguna, muchas iglesias han crecido con 1,000, 5,000, 10,000 personas por un evangelio pero muy sensible, sin mucho fundamento, con una predicación del evangelismo, pero sin fundamentos doctrinales o con algunas cosas no doctrinales. Pero otras iglesias sí, y han crecido. ¿Por qué? Porque se han preparado, tienen métodos, tienen estructura. Entonces, cuando yo llego a una iglesia y me dicen, mire, usted para poder servir aquí, usted tiene que prepararse, tiene que formarse porque queremos líderes preparados y esto así trabaja el evangelio, esto es lo que dice la palabra. Entonces, a mí me encanta porque me están llevando a una iglesia organizada, con una estructura, y que no cualquiera puede estar sirviendo ahí. Tiene que dar la medida espiritual y también la de prepararse. Que haya un compromiso real. Tiene que haber un liderazgo, sí, ¿verdad? Entonces, cuando hay un pastor preparado en esto, él sabe la importancia de la preparación y lleva a su iglesia a eso. Pero cuando no, es más, hay iglesias que han crecido o se están sosteniendo por el trabajo de los líderes y no por el trabajo del pastor.